Buen día. Aún. Buenos días, doctor. ¿Cómo estás? Vale. Bien, doctor. ¿Usted qué tal? Vivo todavía. A pesar de todo. Hemos acabado cardiopatía de la altura o mal de altura. Entonces, veríamos de las cardiopatías congénitas. Hay dos grandes grupos de cardiopatías congénitas. Se clasifican como cianóticas y acianóticas. Las cianóticas son de aquellos pequeños que nacen ya con cierto tipo de cianosis, y las acianóticas sin cianosis, fácil nomás, pero muchas de las cardiopatías congénitas acianóticas se pueden trastornar en cianóticas cuando no se las trata a tiempo generalmente o porque son muy complejas. Hay un montón de cardiopatías congénitas, obviamente más de 20. Solamente vamos a ver 4 o 5, y entre las no cianóticas vamos a ver comunicación interauricular, interventricular y ductus. Si nos da un poquito de tiempo vemos alguna otra, y entre las congénitas la más frecuente que las cianóticas, que la más frecuente es la tetralogía de Fallot. Eso ya vamos a ir viendo. Ok, entonces ahora nos vamos a referir a la comunicación interauricular. Para saber cardiopatías congénitas, obviamente que lo ideal es saber por lo menos una base de lo que es embriología de corazón, que es compleja, no es tan fácil. Porque si ustedes se acuerdan, el corazón se forma de dos tubos completamente diferentes. El tubo después va a ser a la izquierda y después se cruzan, y después de cruzarse recién se van agregando o sumando los vasos arteriales. Y eso hace realmente complejo. De todas maneras, en cuanto a la comunicación interauricular, hay que acordarse que cuando somos fetitos, ustedes se acuerdan, nos respirábamos dentro de nuestra mamá, estábamos tranquilos, no teníamos que aprender su, ni electro, ni eco, nada. Y la sangre de la aurícula izquierda se iba por el foramen oval a la aurícula derecha para compensar. ¿Por qué? Porque simplemente no había respiración. Y además por aumento de presiones. Entonces, cuando uno nace, en el nacimiento, el foramen oval, esta comunicación interauricular que era fisiológica, generalmente se cierra o puede quedar muy pequeña, pero no altera absolutamente en la hemodinamia, ninguna parte de la hemodinamia del corazón. Ahora, por otra parte, este septum interauricular se forma de dos barreras, de dos septum. El septum primum, que su mayoría están haciendo aquí de la base entre la mitral y la tricúspide, la base auricular, que va a ser la que va a cerrar prácticamente el foramen oval, y tiene una parte muy pequeñita aquí en la parte superior que prácticamente no tiene ninguna intervención. Y el septum, que se llama secundum, es el que sí nace de la parte superior hacia el foramen oval, y otra parte de la base de la tricúspide y la mitral va creciendo para cerrar definitivamente la comunicación interauricular.
Entonces, esta patología es relativamente frecuente. Aparece uno cada 15.000 nacidos vivos. Y felizmente, es más frecuente en las mujeres, de 2 a 4 veces en relación a los hombres. Y hay que clasificar esta patología, y esta clasificación sirve un poco más a los cirujanos cardiovasculares que a nosotros como tal. ¿Okay? Pero obviamente existen 4 tipos de comunicaciones interauriculares. La del ostium primum y el ostium secundum, que son las más frecuentes, y me refiero a la alteración de crecimiento del septum primum. Se hace la comunicación tipo ostium primum y la otra sería la ostium secundum. La más frecuente de todas es esta, la ostium secundum, que prácticamente es parte del agujero oval o la persistencia del agujero oval. Y después viene el defecto del seno venoso y del seno coronario, y eso ya nos complica un poco más la vida. Aquí tenemos una clasificación más o menos decente para entenderla. Entonces, la del ostium primum es la fosa oval, que no se cerró el agujero cuando éramos fetitos, punto. Y esta ostium primum, que se sitúa en el centro del tabique interauricular, ¿sí? Y está en relación prácticamente con el mal crecimiento entre la mitral y la tricúspide. Y el defecto del seno venoso es de un defecto en la parte posterior de la aurícula, si vale el término, de la pared interauricular, donde están desembocando las cavas. Lo que pasa es que ahí está el seno venoso, ¿no es cierto? Ahí está la desembocadura de las coronarias también, de la parte venosa. Y generalmente se asocia con otra patología un poco más compleja que se llama drenaje venoso pulmonar anómalo parcial. Y generalmente se descubre que tiene CIA cuando diagnosticamos drenaje venoso anómalo. ¿Okay? Así que es un poco más complejo. Que no es muy frecuente. Y la que menos frecuente es la del seno coronario, que se debe a la ausencia de tejido en la desembocadura misma de las cavas de las coronarias y la aurícula izquierda. Y esta sí que se asocia a otras patologías mucho más complejas. Transposición de grandes vasos o, por ejemplo, ventrículo único. Pero de todas maneras, lo que interesa es que exista un agujerito entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha que no se cerró. Entonces, la sangre, obviamente, cuando ya naces, las presiones se compensan, tú comienzas a respirar, entonces hay cierto tipo de hipertensión pulmonar fisiológica y eso hace que las presiones entre la aurícula y la izquierda ya sean diferentes y entonces bello motivo para que se cierre la comunicación interauricular. Aquí tienen una interauricular muy pequeñita, pero puede ser más grande. Esta es la fosa oval. Aquí tienen otra. Aquí tienen inclusive 2 con su yapa. A veces nace con su yapa. Aquí también el agujero oval. Miren, realmente una comunicación interauricular gigante o como esta. Muy, muy grande. Aquí una chiquita más, pero es la que está llevando la flor. Esta es una foto de una cirugía de circulación extracorpórea seguramente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la fisiopatología sucede que la sangre, porque aquí hay mayor presión que aquí, ¿no es cierto? Obviamente, la presión de la aurícula izquierda hace que la sangre por la comunicación interauricular pase directamente a la aurícula derecha. Y la parte derecha siempre hemos recalcado que maneja volúmenes y no presiones, así que no le gusta mucho que le metan a presión sangre a la aurícula derecha. Y como compensación, esta aurícula derecha eleva un poco su presión, pero se comienza a dilatar. Mientras más persista o tenga una mayor presión la aurícula izquierda o que la comunicación auricular sea más grande, entonces esta aurícula izquierda va a ir creciendo poco a poco. Perdón, la aurícula derecha va a ir creciendo poco a poco.
Y después, obviamente, que por presiones va a repercutir después a las venas cavas, ¿sí? Tanto superior como inferior, y eso con el tiempo nos va a producir un cuadro de insuficiencia cardíaca derecha. Por otro lado, la tricúspide también se comienza a resentir y a dilatar, porque al dilatarse la aurícula derecha, el anillo valvular también se dilata. Entonces, la sangre entra en mayor cantidad al ventrículo derecho. ¿Y el ventrículo derecho qué hace? Se hipertrofia como puede, pero como puede nomás, porque no tiene una estructura típica para hipertrofiarse. También se comienza a dilatar, y después de la dilatación, como está unido el ventrículo derecho a la vena pulmonar, entonces comienza a haber una hipertensión pulmonar. A la arteria pulmonar, no es la vena pulmonar. ¿Ok? Entonces ya comienza a haber una hipertensión pulmonar. ¿Sí? Una hipertensión pulmonar. Entonces, con el tiempo vamos a tener insuficiencia cardíaca izquierda por hipertensión pulmonar y insuficiencia cardíaca derecha por esta alteración de hipertensión hacia el sistema venoso. O sea que esa es la fisiopatología de este lío. Entonces, va a depender de algunos factores más para empeorar o mejorar, para tener un buen pronóstico o mal pronóstico de estos pacientes. ¿Okay? Primero, del tamaño. ¿Okay? Obviamente, si hay un gran tamaño, entonces la sangre de la aurícula izquierda va a pasar gran cantidad al ventrículo derecho y va a producir más rápidamente hiperflujo pulmonar e hipertensión pulmonar. Del gradiente de presión entre las aurículas, eso quiere decir de la diferencia de presiones entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Mientras más presión existe en la aurícula izquierda, mayor será la gravedad de la comunicación interauricular. Tercero, del compliance del ventrículo derecho-izquierdo. Compliance es una palabra que se utiliza como distensibilidad, cómo se acomoda en la diástole, cómo se acomoda cuando se distiende. Entonces, les dije yo que el ventrículo primero se dilata, se distiende la aurícula derecha y después el ventrículo derecho. Pero la palabrita compliance no solamente entra diástole, sino también sístole. O sea, cómo se comporta en la sístole y en la diástole las paredes del ventrículo derecho y de la aurícula derecha. A veces la soportan muy bien, especialmente cuando son chiquitas, pero si es grande, esta compliance también va a ir claudicando poco a poco. Cuarto, de la resistencia vascular pulmonar y sistémica. Otra vez aquí estamos buscando de la relación que existe entre esta hipertensión hacia la arteria pulmonar y los pulmones, y también de la sangre que va a ir por la aorta, ¿sí? Por el ventrículo derecho hacia la aorta al organismo. Esa parte se llama resistencia vascular sistémica, esta partecita, y esta sería la resistencia vascular venosa. ¿Okay? Así que va a depender mucho de eso. Eso quiere decir ¿en cuánto tiempo voy a llegar a hacer una hipertensión pulmonar de miedo? Porque la hipertensión pulmonar es el cucu de las cardiopatías congénitas. A veces llegamos a tal hipertensión pulmonar que ya no podemos hacer absolutamente nada. Hagas lo que hagas, el paciente se va a morir y ya no puedo operar, ya no puedo cesar su comunicación interauricular o interventricular. Y si todavía tiene alguna patología mitral adquirida o enfermedad coronaria congénita, aquí las cosas sí se ensombrecen muchísimo más. Entonces, puede suceder que con el tiempo y las aguas, comienza a haber un retroceso, o sea, en forma retrógrada, la hipertensión pulmonar comienza a afectar a la arteria pulmonar. Y entonces, gradualmente, hay hipertensión aquí, hipertensión aquí, hipertensión aquí, hipertensión aquí, da la vuelta, sigue con hipertensión. La hipertensión llega al ventrículo derecho, le contagia, entre comillas, hipertensión,
es tanta la hipertensión que llega a la aurícula derecha, todo esto en forma retrógrada en mucho tiempo, y después tal es el aumento de la presión de la aurícula derecha, que la sangre comienza a entrar de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Eso se llama inversión del shunt, ¿sí? Inversión, antes era la sangre, por razones obvias, de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. En cambio, esta inversión del shunt, del cortocircuito, porque también se llama cortocircuito, entonces la sangre venosa se entra a la arterial y entonces el paciente comienza a tener cianosis. Entonces, un paciente que era acianótico se ha convertido en cianótico. Eso se llama síndrome de Eisenmenger. Vamos a ver un poquitito más adelante. Ok. Ahora, lastimosamente, les digo lastimosamente porque si tienes una comunicación moderadita, eres asintomático hasta tus 40 años de edad. Y si nunca te has enfermado de otra cosa y nunca has ido donde el doctor ni te atendió un neonatólogo, cosa que sucede en el campo generalmente, nadie te atiende, solamente la parte y punto. Entonces, llegas a los 40 años asintomático y a veces ya con hipertensión pulmonar. Y los síntomas cabalmente son ya secundarios a hipertensión pulmonar. Entonces ya comienza disnea lentamente progresiva, ¿sí? Lentamente progresiva de grado 1, 2, 3, 4, así, muy lento, fatiga fácil, ortopnea, ya estamos hablando de insuficiencia cardíaca izquierda, y después ya comienza la hipertensión pulmonar. Después de la hipertensión pulmonar entras en insuficiencia cardíaca, comienza la cianosis y aquí comienza insuficiencia cardíaca derecha, y una de las características es la expectoración hemoptoica o la hemoptisis como tal. Una de las cosas que hay que preguntar en el interrogatorio de las cardiopatías congénitas, obviamente tienes que preguntarle la edad de la mamá. Después de los 32 años es más frecuente cualquier cardiopatía congénita. Después de los 40 años es más cardiopatía congénita, especialmente Fallot después de los 40 años con el Downcito más de paso, es muy frecuente a los 40 años de edad. Hay que preguntarle si tuvo alguna enfermedad durante el embarazo. La peor de todas es la rubiola. La rubiola causa 20.000 cosas, entre ellas Fallot. Persistencia del ductus también, la rubiola. O cualquier otra enfermedad infecciosa, si tuvo hipertensión arterial o no. Y cómo fue el parto. ¿Se fue normal? ¿O tuvieron que hacerle cesárea? ¿Pero por qué le hicieron cesárea? Y preguntarle a la mamá si su hijito cuando nació, ¿con qué? O sea, ¿nació bien o nació con dificultad respiratoria? ¿Estaba cianótico? ¿Necesitó o no necesitó incubadora? ¿Cuánto tiempo estuvo en incubadora? ¿Succionaba o no succionaba? No tenía esa habilidad para succionar, era bastante débil, etcétera, etcétera, porque son antecedentes que nos ayudan a ver que el bebé venía mal, ¿sí? Y una cosa importante es esta. Hay que preguntar a la mamá cuántas veces su hijito se enferma de enfermedades respiratorias altas, o inclusive bronquitis o neumonía, ¿sí? La neumonía 3 o 4 veces, o 5, 4 veces al año es completamente anormal, ¿no? Tal vez una en verano, para ello otra en invierno, pero que te digan, mi hijo se enferma 3 a 4, 5 veces, eso es por cardiopatía congénita. Y otra cosa interesante es preguntarle, cuando amamantaba a su bebé, su cabecita tenía mucho sudor, se empapaba su cabeza de sudor, sí. En las complicaciones interauriculares, las ventriculares también, existe ese antecedente de sudoración profusa en sus cabecitas de los bebés que mojan a las mamás con sus cabecitas. ¿Ok? Así que eso hay que preguntar en la historia clínica. Bueno, y en esta historia clínica, aparte, el examen físico de la comunicación interauricular es bien típico. Es una cosa bonita semiológicamente de encontrar, porque casi siempre encuentras todo. A ver, lo que primero te quiere llamar la atención, obviamente, es el soplo. Es un soplo protomesosistólico eyectivo, o sea, creciendo, decreciendo, como si fuera como la figurita de la estenosis aórtica, ¿ok? Eyectivo. ¿Dónde se escucha? En el foco pulmonar. Obviamente, ya se debe al hiperflujo pulmonar que está pasando para después realizar la hipertensión pulmonar, ¿ok? Ese es uno de los detalles.
Ya, ok, hallaste este soplo en el bebé. Vas a ir a ver con todo esmero si tiene un R2 con desdoblamiento amplio y fijo. Ese desdoblamiento del segundo ruido se debe a dos cosas. Una a la parte eléctrica, porque se acompaña mucho de bloqueo de rama derecha, y por el hiperflujo en la pulmonar. Esos son los dos causas de ese desdoblamiento fijo y amplio del segundo ruido. Listo. Y después te esmeras a escuchar esta partecita más, que es un retumbo chiquitito, mesodiastólico en el foco tricúspide. O sea que el soplo resulta así. Un primer ruido normal, el soplo mesodiastólico, ¿sí? Eyectivo de esta pinta. El segundo ruido bien desdoblado y fijo. Y tercero, este pequeño retumbo mesodiastólico. Entonces, la auscultación, cuando te ejercitas un poquitito, es bastante fácil. Siempre que el bebé no chille. Cuando chillan los bebés, te da gana de no va a escuchar nada. Que le tapas su boca del bebé y le auscultas bien para que no chille. ¿Okay? O sea que, listo. He encontrado en el bebé, con esmero, he encontrado parte por parte. Si ya tienes experiencia, vas a encontrar las tres cosas en uno. Pero es mejor primero ir a buscar este soplo, pues ir a buscar el segundo ruido desdoblado y después este protomeso. Una vez que tienes eso, es muy fácil. Hay que ir a palpar, ¿sí? La parte apical del bebé. Hay que aplicar la parte apexiana, o sea, la punta del corazón. Le pones la palma de tu mano y vas a ver que el apex está latiendo, cosa que sea normal. ¿Sí? Uno no puede palpar con intensamente el latido apexiano, para nada. Eso se llama latido de Dressler y se debe ya a dilatación del ventrículo derecho, o sea que ya ha sido contagiado el bebé, su presión de la aurícula derecha al ventrículo derecho, y eso lo haces rápido. ¿Ok? Bueno, y después con tus dos dedos que sirven para tomar el pulso radial, vas a palpar en el segundo espacio intercostal izquierdo, se puede palpar la arteria pulmonar, que también es anormal si la palpas. O sea que, como verán, estos 6 parámetros semiológicos están presentes en la comunicación intraauricular. O sea, clínicamente se puede diagnosticar CIA, sin ningún problema. ¿Ok? O sea que está todo. Eso es lo bueno para el médico. Ok, y bueno, si ya llega tarde el paciente va a tener cianosis por la hipertensión pulmonar y el shunt que se ha invertido, el cortocircuito se ha invertido, y entonces ya con el tiempo inclusive tienen dedos en palillo de tambor, ¿ok? Y eso se llama cabalmente, no a esto, sino a la inversión del shunt con cianosis, se llama síndrome de Eisenmenger, ¿ok? Pero no solamente de la comunicación intraauricular, sino también de cualquier cardiopatía congénita acianótica que ha invertido su shunt, ha invertido el cortocircuito intraauricular o interventricular y el paciente entra en cianosis. A eso se llama síndrome de Eisenmenger. Así que las auscultaciones van elemental. Aquí tienen un fonocardiograma, aquí está el primer ruido, aquí está el soplo mesodiastólico, aquí está el segundo ruido bien desdoblado y amplio, y aquí está el soplito mesodiastólico. Así tienen fono, esto es mucho más fácil todavía. Y en el electrocardiograma nos ayuda prácticamente esto, el bloqueo de rama derecha. Bloqueo completo o incompleto de rama derecha tienen el 90% de los pacientes. Antes que me olvide, las mujercitas que ya tienen 12, 13, 14 años con ella tienen senos prominentes y no se sabe por qué tienen senos prominentes, pero es parte del examen físico encontrar eso un poquitito. Ok, entonces les decía que en el electro hay bloqueo completo o incompleto de la derecha en la mayoría de los pacientes. Puede haber también bloqueo de primer grado y obvio que va a existir dilatación de aurícula derecha y obvio que va a existir hipertrofia o dilatación del ventrículo derecho.
Pero cuando ya encuentras signos de hipertensión, de hipertrofia del ventrículo derecho, alta en B1, B2, ya existe hipertensión pulmonar y además el eje va a estar muy a la derecha, más 120, más 120. ¿Ok? Muy bien. Y en los adultos ya, por dilatación de la aurícula, etcétera, etcétera, ya puedes ver fibrilación auricular, fluter auricular, taquicardias subventriculares, extrasistoles, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de ellos, en los chiquititos, siempre tienen ritmo sinusal. Aquí tienen un paciente con eso, con bloqueo de rama derecha y un eje bien derecho, creo que está en más de 150 grados. Aquí también tenemos un patrón de bloqueo de rama derecha, una T profunda de sobrecarga sistólica del ventrículo derecho y un eje también, miren, una S muy grande aquí, un isodifásico, ni siquiera aquí isodifásico, debe estar en más 160, 170. Ok, muy bien. Entonces, de esa manera, uno podría ir a ver las cosas. Y la radiología también nos ayuda en el diagnóstico. Son como este botón aórtico muy pequeño o ausente. La arteria pulmonar no va a estar cóncava, sino más que todo recta o convexa. Aquí que están viendo, ventrículo derecho típico, que ya sabemos cómo es, y aurícula derecha gigante. ¿Ok? Esa es la placa. Aquí igual, mire, aquí no hay aorta, aquí está la arteria pulmonar aumentada, signos de hipertensión pulmonar, aurícula derecha, perdón, ventrículo derecho, y aquí una aurícula enorme derecha. Igual que aquí, no hay aorta, arteria pulmonar anormal, ventrículo derecho, aurícula derecha. O sea que aquí la aurícula derecha debe estar así. Este debe ser la aurícula derecha de este paciente. Así de grande debe estar la comunicación auricular. ¿Ok? El eco también te ayuda. Este es un eco en modo M. Aquí está la distancia, este es el septum interventricular. Aquí está el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo. Y este ventrículo derecho que están viendo aquí es muy, muy grande. Debe estar hasta aquí, la mitad prácticamente. O sea, es la dilatación del ventrículo derecho por la comunicación interventricular. Y en los ecos, especialmente en el transesofágico, se puede ver la comunicación perfecta. Esta es la aurícula izquierda, esta es la aurícula derecha. Aquí se marca un poco el flujo. Y aquí estaría una gran comunicación interauricular y un ventrículo derecho que también está aumentado de tamaño. Igual aquí se puede ver la gran comunicación intraauricular. En esta imagen de 4 cámaras, ¿cierto? Aurícula, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo derecho. No sirve muy bien para ver la comunicación interauricular, porque normalmente aquí tiene una tasa del ventrículo que es normal, o sea, no sirve para ver. Pero si la ves así, que ausencia del septum, obviamente que es una comunicación interauricular gigante. ¿Okay? Y también, esta es la misma que hemos visto, solamente aquí está con el Doppler. Miren, aquí está entrando la sangre de la aurícula izquierda, está en azul, está entrando la sangre a la aurícula derecha. Y todavía aquí tiene un tipo de insuficiencia tricúspide. También sacar ahora ecogradios fetales, y aquí está la comunicación interauricular de este bebé que ya va a tener comunicación interauricular. Entonces el diagnóstico diferencial se hace con todos los soplos parecidos, y entre eso está la estenosis mitral, la insuficiencia mitral, la estenosis pulmonar, o insuficiencia pulmonar también, y todos los soplos funcionales, y por haber, pues más o menos, así que no hay que complicarse mucho con las cosas. En el tratamiento de la comunicación interauricular. ¿Okay? Hay que la próxima semana les invito a la misma hora en el mismo canal dar tratamiento de la comunicación interauricular. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, todo entendido. Buenos chicos. Así son las cardiopatías congénitas. Tristes para los bebés y las familias también. Ok, entonces nos vemos el próximo mes. Pórtense bien. Chao, chao. Hasta luego, Hasta luego, doctor. doctor.
Buen día. Buen día, doctor. Doctor, Bueno, ya han ido a sus canchas, se han vuelto bien también. Ya, en 2 minutos más comenzamos. Bueno, entonces, acabemos con comunicación interauricular. El tratamiento es cortito. Bueno, hay que tener el concepto de que entre las cardiopatías congénitas que se pueden, digamos, que tengan una evolución buena, sin tratamiento, es la comunicación interauricular. Porque, como están viendo ahí, el 40% se cierran espontáneamente. ¿Ok? Pero son las comunicaciones interauriculares generalmente las del defecto del foramen oval, o sea, las ostium primum y las ostium secundum. Las demás no se van a cerrar porque son mucho más complejas, porque como hemos visto, además tienen otras alteraciones, ¿no es cierto? O a veces alteraciones de la válvula mitral y de la válvula tricúspide. Por tanto, yo les recomendaba que si alguna vez se encuentran con esto, nunca le digan a la mamá, se va a cerrar, no se preocupe, y listo, y se acabó la historia. Les comentaba que he visto ya una persona mayor de, 18 años de edad, hace 2 días nada más además, con comunicación intraauricular, que le dijeron, no se preocupe, no se va a cerrar, y listo. Ok. Si no se cierra y ya comienzan a tener síntomas, puede haber síntomas de insuficiencia cardíaca primero, claro, por el shunt, ¿no es cierto? Por el cortocircuito de izquierda a derecha. Como no se cierra, entonces la hipertensión auricular izquierda le va a contagiar a la aurícula derecha y la aurícula derecha al ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Y entonces ahí comienza insuficiencia cardíaca, a veces derecha y con izquierda. Y el tratamiento no es más que cualquier otro tipo de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y tal vez con algunos medicamentos para la hipertensión pulmonar, que vamos a ver más adelante, creo que en la última clase vamos a ver hipertensión pulmonar. Entonces sí se puede ayudar. Después, como se dilatan mucho las aurículas, entran en fibrilación auricular los adultos, y entonces sí hay que manejar con digital y con diurético. O sea, el tratamiento es la insuficiencia cardíaca o derecha o de izquierda o de ambos.
Y lo que hay que procurar en todas las cardiopatías congénitas, y en esa también, en hacer una intervención quirúrgica o no, pero antes de que exista hipertensión pulmonar severa. Porque en el momento que ya hay severa, no se puede operar, o se quedan en el quirófano, o si salen, tienen una vida muy triste. Continúan con insuficiencia cardíaca, continúan con los síntomas, y no hemos arreglado nada, ni siquiera la sobrevida de estos pacientes. ¿Ok? Entonces, si tuviéramos un paciente con hipertensión pulmonar, para decidir si se opera o no se opera, hay que hacerles cateterismo o simplemente con el catéter de Swan-Ganz, ¿sí? Ir hacia la aurícula derecha, medir presiones, ir al ventrículo derecho, medir presiones, esa es la que hemos visto en hemodinamia, esas mismas, y luego ir hasta la arteria pulmonar, medir presiones y seguir introduciéndole Swan hasta el fondo, hasta chocar hacia la arteria pulmonar, ¿sí? La arteria pulmonar hasta chocar, hasta donde pueda. Entonces ahí se mide la presión del capilar pulmonar, lo que se llama presión Wesh. Ok, entonces ya tienen las presiones, esas presiones que les digo, y entonces hay que administrarles oxígeno por lo menos durante 5 minutos. Y si en 5 minutos las presiones pulmonares bajan, entonces ese paciente va a estar bien. Porque una vez que lo opere, la oxigenación va a mejorar y el paciente también va a mejorar. Ahora bien, si en ese transcurso de darles oxígeno y la hipertensión baja muy poquito la presión del capilar pulmonar, o baja muy poquito, o no baja nada, es el paciente en el cual decido no operar. Así de fácil. Puede ser, claro, un poco más agresivo, pero yo puedo decidir si se opera o no se opera. ¿Ok? Bueno, entonces en estos pequeñitos, lo ideal sería operarles entre los 4 y 5 años. ¿Y por qué no antes? Simplemente por el peso. A veces de bajo peso no se puede operar, entonces hay que esperar un poquito a que engorden. Y les cuento que difícil es que engorden. Estos pequeños no engordan fácilmente, no ganan peso fácilmente. Hay que darles sobrealimentación, hay que darles varias veces al día de alimentación, hasta que sí ganen un poquito de peso y listo. Muy bien. Eso sería lo ideal. Lo tercero es esta mañita, que es la más importante, que se llama QPQS. Es el flujo pulmonar dividido entre el flujo sistémico, entre el flujo que sale por la aorta. ¿Okay? Eso se llama flujo sistémico. Entonces, este QPQS, el que te da el QPQS, es el eco. En estos momentos, cualquiera de los ecos, por más truchitos que sean en ecocardiograma, te va a dar el QPQS. Se mide con el Doppler, ¿sí? Sobre la pulmonar, pones sobre la arteria pulmonar y sobre la aorta. Y entonces, ese flujo medido tiene que dar más de 1.5. Esa es la indicación. Si no hay hipertensión pulmonar, es la indicación de tratamiento quirúrgico, sí o sí. Si sería más bajo, no va a haber problema, no va a haber síntomas, no va a haber nada. Esos chiquitos van a tolerar muy bien su comunicación intraauricular, que generalmente es pequeña. O sea que el secreto está en el QPQS. ¿Ok? Muy bien. Aquí tienen ustedes un foramen oval, ¿sí? En la cirugía. ¿Okay? Esta es la circulación extracorpórea. Y están aspirando ya para después cerrar este agujerito. Y este agujerito tú puedes cerrarlo con pericardio. O sea, del mismo pequeñito, le cortas un pedazo de pericardio y después se lo colocas aquí. Aquí está el foramen, aquí está la comunicación y aquí está el pericardio. ¿Sí? Aquí está otro pericardio más chiquito, pero no importa. O sea, si champachando con punto de patas de gallina, le comienzas a cerrar poco a poco. Eso está también está con circulación extracorpórea. Obviamente hay que entrar a la circulación extracorpórea en estos pacientes para que el corazón ni se mueva y tú puedes hacer la sutura. O sea que sí se puede hacer con el propio pericardio del paciente.
En la cirugía de corazón, después no se cierra el pericardio, porque si no habría hemopericardio y taponamiento cardíaco. Todos los pacientes salen con el pericardio abierto y 2 drenes, o sea que para ver el sangrado. Ok. Ahora, lo que se trata no es como esta cirugía que están abriendo, sino ahora ya hay toracotomía mínima, ¿sí? Entonces ya con una toracotomía mínima se puede operar a estos pacientes, ¿sí? Como si fuera endoscopía inclusive. Entonces van muy bien, menos problemas quirúrgicos, menos todo con las toracotomías mínimas. Y bueno, pero el pensamiento quirúrgico ahora es secundario, ¿ok? Secundario. O sea, antes habría que operar a todos, había así por haber. En cambio ahora se ha inventado este aparatito que se llama prótesis de Amplacer, ¿sí? El Amplacer es un, como están viendo aquí, son paragüitas, pero al final de cuentas son 2 paragüitas. Esta es la parte superior de un paragüitas y aquí en la parte inferior hay otro paragüitas. Aquí está más o menos aquí. Este es un Amplacer un poquito más antiguo, ¿sí? Se tiene una parte y otra parte. Entonces, estos tapones de los Amplacer, este es también un Amplacer más antiguito, este es más nuevito, se pueden poner por cateterismo cardíaco. Miren esta figura. Aquí estoy viendo por la vena femoral, estoy metiendo un catéter que ya tiene el Amplacer introducido, ¿sí? En la punta. Me voy aquí, ¿sí? Llego por la vena cava a la aurícula derecha. Aquí está, estoy llegando a la vena a la aurícula derecha. Y después, cuando estoy en esta posición, pasándome un poquito la comunicación interauricular, abro el primer paragüitas, ¿sí? Y después retrocedo un poquito. Entonces ya estoy tapando aquí parte de la comunicación interventricular. Este detalle de medida me lo ha dado el eco. Mejor todavía, el eco transesofágico. O sea que hay varias medidas de Amplacer. Y también un poquito más anchas y un poquito más delgadas. Como estamos viendo aquí, ¿sí? Un poquito más anchitas o un poquito más delgaditas, dependiendo para cada paciente. Ok. Una vez que he apoyado la parte primaria del paragüitas, abro el segundo paragüitas, el posterior. O si quieren el anterior viendo y este es el posterior, no importa. Y después, cuando esté bien colocadito, le suelto. Y la comunicación interauricular queda cerrada. Me he evitado 20,000 problemas de tratamiento quirúrgico. Pero, ¿cuál es el pero? Aquí hay un pero muy simple. Con el eco transesofágico, yo tengo que determinar sí o sí si puedo utilizar Amplacer o no. ¿Qué quiere decir que puedo o que no puedo? Tiene que haber un Amplacer, como están viendo aquí, que se agarre. Porque ¿qué pasa si no tiene esta parte del septo? O no tiene esta parte del septum segundo. No se puede agarrar. Si no se puede agarrar, obviamente aquí ni vuelta es tratamiento quirúrgico. O sea que el eco me va a determinar si tengo dónde agarrar mi Amplacer. Y entonces, de esa manera, hay Amplacer de todo estilo. Este es el último grito de la moda. ¿Sí? En que uno va dejando perfectamente. Eso tiene que ser muy perfecto, muy cuidadoso. Hay, como siempre, aquí la experiencia número 1 de todo. Y los Amplacers son así bonitos como hay ahora. ¿Ok? Muy bien. Ahora, estos Amplacers también existen, son un poco más caros, ¿sí? Son un poco más sofisticados, son con menos problemas de embolia, etcétera, etcétera, para colocarlos, mucho más fácil de introducirlos, etcétera, etcétera. O sea que sí hay un avance interesante con esto. Aquí tienen un ejemplo medio rarito, les contaré. Les digo raro porque esta es una comunicación interauricular muy grande, muy grande. Y aquí el experto, que prácticamente muy grande no había, le han puesto un Amplacer muy grande también. Y sin embargo, ha cerrado perfectamente. Ha cerrado perfectamente. Pero esto generalmente no es la rutina. La rutina es colocar los Amplacers así chiquititos nomás, cada medida del paciente como tal. Aquí tienen un control de un Amplacer con resonancia magnética. Aquí está la aurícula izquierda. Miren, aquí está el Amplacer. Se ha cerrado completamente y listo. Y aquí también. Aquí está el Amplacer. Y este Amplacer que están viendo aquí es otro tipo de Amplacer. Este.
¿sí? Que es de otro estilo, para otro estilo de comunicación interauricular. ¿Sí? Un poco más complejo. Hay que ir cerrando estos ganchitos alrededor de las aurículas cuando es un poquito más grande. Y aquí estamos viendo perfectamente cómo cierra. ¿Okay? O sea que una maravilla. Entonces, lo primero que hay que hacer ahora es eso, ir al Unplacer como tal. Pero también existe la posibilidad de que este agujerito, en vez de ponerle pericardio, tú puedes ponerle teflón. Ahora existen teflones para aurículas especiales, ¿sí? Que son antiembólicos, ¿sí? Solamente se pueden utilizar antiagregantes después nada, y entonces le colocas el teflón. Hay teflón de varios números, sí, además se pueden cortar. La habilidad está cortar cabalito hasta el momento, hasta donde se necesite. Se comienza siempre por la parte superior, vas suturando, cortando, para que no te falle ni te sobre. Es mejor que esté un poquito a tensión. Ok, así de fácil es el tratamiento de la comunicación interauricular. Y como es Todos Santos, ahí vamos a quedar, ¿está bien? Para que vayan a sus canchacos. Entonces, me avisen cómo son sus canchacos. Y punto. O sea que diviértanse ahora y ya con ustedes el miércoles veríamos comunicación interventricular. O sea que nos faltaría comunicación interventricular, ductus, talot, muerte súbita, hipertensión pulmonar. O sea que este mes vamos a acabar y yo quería pasar clase, aunque sea hoy día feriado, no importa, un ratito, para acabar esta comunicación interauricular y ya entramos a la parte final. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Doctor, disculpe, entonces, el segundo parcial, ¿hasta qué tema vamos a dar? Ya está en el campus, todos los temas. Están todas las valvulopatías, menos desde congénitas no entra. Desde congénitas no entra. ¿Ok? Pero entra todas las miocardiopatías, chagas, pericarditis, hipertensión y todas las valvulopatías habidas y por haber. Eso entra. Y ya está en el campus. Si van en el campus, van a encontrar la información de todas las patologías que entran. ¿Está bien? Está bien, doctor, gracias. Su examen seguramente va a ser también en la noche, como la anterior vez. ¿Ok? No sé si a las 19 o 20. Está bien, doctor, gracias. Listo. Ok, que les vaya bien.